Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Licenciatura en Psicología. La evaluación conductual en diferentes ámbitos. Alumna Inti Echeverría. Tutor, licenciado Gustavo Montalvo Martínez. ¿Qué es la evaluación conductual? Una evaluación conductual implica la recogida de información, análisis de la misma, así como la recopilación de datos con el fin de identificar y describir los objetivos comportamentales, especificar las causas probables del comportamiento, elegir las estrategias de intervención más adecuadas para modificarlo y evaluar los resultados del tratamiento. Un programa satisfactorio de modificación de conducta suele incluir 4 fases durante las cuales se identifican, definen y registran los objetivos comportamentales. Tal como lo indican Compass y Gottlieb 2002, la evaluación conductual se comprende como un proceso durante el cual se analizan las conductas objetivo de la intervención, así como también se brinda una retroalimentación de la información a través del proceso terapéutico para realizar una evaluación final que permita al profesional de la psicología mejorar la intervención cada vez que sea necesario, así como también conocer cuáles han sido los avances a través del tratamiento. Como mencionamos anteriormente, el proceso de evaluación consta de 4 etapas, que a su vez tienen actividades específicas que permiten el cumplimiento de cada una de estas etapas. La primera etapa es la identificación del motivo de consulta. Durante este proceso se da la entrevista inicial, el primer contacto, la recogida de información. Se trata de clarificar lo mejor posible el problema que es motivo de consulta. Se determina la conducta objetivo y se trata de definir esta misma en términos operacionales. Esto quiere decir en términos que sean observables, que puedan ser medibles, cuantificables y que por lo mismo permitan un mejor análisis e intervención. La segunda etapa de medida y análisis es donde se crea la línea base inicial a través de la observación y autorregistros o también a través de la integración de otros instrumentos como test o cuestionarios que permitan identificar cuál es la situación inicial de la conducta que es motivo de consulta a fin de poder hacer una evaluación final. En este momento se hace uso del análisis funcional de la conducta que más adelante vamos a describir. La tercera fase es la fase de tratamiento. Durante esta se lleva a cabo la intervención sobre la conducta específica. La última fase es la fase de seguimiento y aquí nuevamente la evaluación vuelve a ser un punto fundamental, ya que permite, a través de la comparación de nuestra línea base inicial o de nuestra recogida de datos inicial, saber qué tan eficaz ha sido la intervención que se llevó a cabo y permite entonces hacer un cambio o la validación de la hipótesis inicial de trabajo que estábamos realizando. Esta evaluación constante y retroalimentación constante en el proceso de evaluación y en el proceso de intervención conductual va a permitir al psicólogo realizar un mejor trabajo, ya que va a contar con herramientas más objetivas acerca de la intervención que está realizando. Sin lugar a dudas, la pieza clave dentro de la evaluación conductual es el proceso del análisis funcional de la conducta. Como lo menciona Kasdin en 1994, el enfoque de la evaluación que analiza la conducta blanco en relación con otras condiciones se conoce como análisis funcional. Este es el esfuerzo sistemático para identificar las relaciones entre conductas o antecedentes y consecuentes, con las cuales puede estar asociada. La conducta es una función de algunas condiciones, esto es, no ocurre al azar o sin ninguna relación con los eventos en progreso dentro del ambiente del individuo, su vida, las personas con las que convive, etc. Un análisis funcional se diseña para identificar las condiciones que se relacionan con la conducta. Asimismo, examina de manera más precisa qué contribuye a la conducta de manera que la información pueda emplearse para identificar intervenciones más efectivas. Dicho de otro modo, y según lo que exponen Martin y Peer en 2008, una evaluación funcional de las causas del problema implica preguntarse por los antecedentes, es decir, los estímulos discriminativos, los estímulos que elicitan la conducta o los factores que la motivan, así como también preguntarse por las consecuencias inmediatas, es decir, refuerzos positivos y negativos que recibe. Más específicamente nos preguntamos si la conducta está siendo controlada o elicitada por estímulos particulares que la refuerzan, si permite escapar de acontecimientos aversivos y desde el punto de vista de los clientes, qué función desempeña.
Obviamente la respuesta a estas cuestiones tienen implicaciones importantes para la planificación de un tratamiento eficaz. La evaluación es un proceso continuo y constante que nos permite realizar hipótesis de tratamiento y objetivos específicos de intervención. Pero no solo permite eso, sino también valorar la eficacia de las intervenciones diseñadas y del proceso terapéutico en general, facilitando la tarea de revisar las hipótesis erróneas y rediseñar nuevas intervenciones. Recordemos entonces que las dos principales ventajas de este tipo de evaluación es que permite conocer la problemática específica para poder diseñar un tratamiento a la medida, y también debe permitir analizar si las estrategias y recursos técnicos utilizados posibilitan o interfieren con los objetivos trazados. A continuación abordaremos un ejemplo del proceso de la evaluación conductual dentro del ámbito de la psicología de la salud, en específico en el hábito de fumar. Como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es un problema de salud pública de importancia internacional, es la causa singular de mortalidad más prevenible en el mundo y mata hasta la mitad de quienes lo consumen. El crecimiento constante de la población y las campañas de comercialización agresiva de la industria tabacalera han llevado a que el consumo de tabaco siga aumentando en los países en desarrollo. Si las tendencias actuales siguen su curso, para 2030 el tabaco habrá matado a más de 8 millones de personas cada año. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo. Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan quién puede comprar y consumir productos del tabaco y dónde se pueden fumar. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica. La nicotina es la responsable de la adicción, una sustancia que tiene similares características a las de una droga, es decir, tolerancia, dependencia física y psicológica, con la aparición de síntomas de síndrome de abstinencia cuando no se consume. Existen más de 5.000 sustancias químicas detectadas en el humo del tabaco, de las cuales al menos 60 resultan muy perjudiciales para la salud y más de 40 se sabe que son cancerígenas. En México, como en muchos países, el tabaquismo es considerado como uno de los principales problemas de salud pública. Cerca de 18.5% de la población son fumadores, según datos de la OMS, es decir, casi 14 millones de mexicanos entre los 12 y 65 años de edad. Se estima que cerca de 60.000 muertes al año se asocian con el consumo de tabaco. Toda esta conceptualización del hábito de fumar nos permite comprender lo que nos expone Becoña en 1997, donde nos indica que la conducta de fumar no es una conducta caprichosa, sino, como indican Becoña, Galeano y Lorenzo en 1988, en el proceso de cómo se mantiene la conducta de fumar, la nicotina por sí sola no explica todo el proceso de la conducta de fumar. También están presentes otras variables de tipo psicosocial que coadyuvan a mantener esta conducta. Por lo anterior, podemos comprender que la evaluación conductual en este ámbito es el preámbulo necesario para llevar a cabo cualquier tipo de intervención y tratamiento, ya que para que una intervención sea eficaz se necesitan conocer cuáles son los elementos psicológicos, conductuales, sociales y fisiológicos que mantienen y refuerzan la conducta de fumar en determinado individuo. Para eso hacemos uso de diferentes instrumentos, así como también de una evaluación completa que permita conocer las particularidades del individuo con el que vamos a trabajar. A continuación, mostramos una breve propuesta de evaluación conductual para el hábito de fumar. Durante la primera fase de la evaluación se realiza la entrevista inicial. En esta entrevista nos presentamos con el usuario, le brindamos la información necesaria, indagamos sobre el motivo principal de la conducta, tratamos de conocer cuáles son algunos datos sociodemográficos como su edad, el sexo, su estado civil, con quién vive, con qué personas convive, la situación y el motivo que lo lleva a pedir esta intervención. Una vez que identificamos el hábito de fumar como nuestro objetivo, podemos comenzar con un cuestionario sobre este hábito, recogiendo una serie de variables relacionadas con el hábito de fumar. Podemos hacer el uso del test de Fagerström, que habla sobre la dependencia a la nicotina, el cuestionario de estadios de cambio. Así también podemos hacer uso de otro tipo de cuestionarios que midan ansiedad y depresión como factores que refuercen la conducta de fumar. Para conocer a detalle la conducta, durante la segunda parte de la evaluación, podemos pedirle al usuario
que realice una serie de autoobservaciones o autorregistros sobre la conducta de fumar. Para esto, le damos una definición operacional de la conducta de fumar. Para fines prácticos podemos utilizar la definición operacional de Nebot 2009, que nos indica que según la OMS, un fumador es una persona que ha fumado diariamente durante el último mes cualquier cantidad de cigarrillos, incluso uno, y un exfumador se considera, según algunos protocolos clínicos, como aquella persona que, habiendo sido fumadora, no ha consumido tabaco en los últimos 6 a 12 meses. Podemos pedirle al usuario que después de la primera cita comience a realizar un autorregistro de cuántos cigarrillos fuma al día y en qué situaciones se encontraba. A este tipo de instrumentos se le conoce como autoinformes o autoobservaciones. Podemos utilizar el formato que vemos en la pantalla, donde anotamos el número de cigarrillos, el lugar en donde estábamos, la hora, el estado emocional, deseos de fumar, cuántos deseos se tenía del 0 al 10, qué se estaba haciendo justo antes de fumar y el grado de placer experimentado con el cigarrillo de 0, que significa nada, a 10, que es lo máximo. En esta etapa también podemos hacer uso de algunos cuestionarios e instrumentos como los que mencionamos anteriormente. Entre los instrumentos de mayor uso se encuentran el test de Richmond y el test de Fagerström. Uno mide la dependencia a la nicotina, indicando cuántos cigarrillos fuma al día, cuánto tiempo transcurre desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo, si fuma en las primeras horas del día, si tiene dificultad para estar sin fumar en lugares donde está prohibido, etc. Este es un cuestionario que consiste en una escala corta de 8 ítems de administración sencilla y de gran utilidad teórica para conocer el nivel de nicotina del sujeto. Se ha puesto de manifiesto su gran utilidad en la investigación y en los tratamientos, siendo especialmente relevante su uso para aconsejar el tratamiento con chicle y el parche de nicotina. Una puntuación elevada en la escala aconseja la utilización de terapia sustitutiva de la nicotina. Fiore, Pierce, Remington y Fiore, 1990. La puntuación de la escala oscila entre 0 y 11, siendo la adicción mayor a la nicotina cuanto más alta sea la cifra obtenida. Un valor igual o mayor a 7 indica un nivel elevado de dependencia, mientras que uno menor de 3 es la dependencia ligera. Existe versión y adaptación castellana de la misma, realizada por Becoña, Gómez y Álvarez en 1992. El test de Richmond es un test que sirve para evaluar la motivación de la persona que quiere dejar de fumar. Consiste en responder una serie de preguntas y adjuntar unos puntos según la respuesta. Se suman los puntos obtenidos y según esta suma se obtiene un grado de motivación. Es de gran ayuda durante el proceso de abandono contar con una lista personalizada de motivos a los cuales recurrir ante el momento de debilidad. Durante el proceso de la intervención también se realiza una evaluación intermedia a través del uso de los cuestionarios. Sin embargo, la evaluación que más nos va a representar sobre si se lograron o no las metas terapéuticas y los objetivos de la intervención es la evaluación final del tratamiento, donde podemos incluir un cuestionario final que comprenda el estatus de fumar, el apoyo social, la mejoría física y psicológica y los síntomas de abstinencia. Podemos también hacer uso de los cuestionarios de ansiedad, rasgo estado, como lo hicimos previo a la intervención, así como del cuestionario de depresión de Beck, que es una herramienta para conocer el estado de ánimo de nuestro usuario. Realizamos la aplicación de la escala de autoeficacia y hacemos una comparación con nuestra línea base inicial para saber cuál fue el impacto del tratamiento una vez terminada la intervención. Esto nos va a ayudar a iniciar el proceso de la prevención de recaídas. A los 6 y 12 meses, Becoña recomienda la aplicación de un cuestionario de seguimiento en el estatus de abstinencia o recaída, la evaluación complementaria de los cuestionarios de ansiedad, rasgo, estado y el cuestionario de depresión de Beck, así como una evaluación fisiológica que puede llevarse a cabo con el apoyo de un médico. Tanto al final del tratamiento como en cada tiempo de seguimiento, utilizamos como criterios de abstinencia los recomendados por Bellicer, Prochaska, Rochi y Snow. Para la abstinencia puntual, al final del tratamiento, al mes y a los 3 meses de seguimiento del sujeto, tiene que llevar como mínimo abstinentes 24 horas. Podemos apoyar al paciente en el proceso de prevención de recaídas mostrando el esquema de las fases del cambio de Prochaska, en las fases de precontemplación, contemplación, preparación para la acción, mantenimiento y la recaída. Esto nos ayudará a que el paciente tome conciencia de en qué etapa de cambio se encuentra y si desea avanzar a la siguiente etapa, cuáles son los pasos que tiene que seguir y mantener. Durante la evaluación a los 6 meses,
Además de los cuestionarios y test aplicados, debemos hacer una entrevista para conocer cuál es el punto de vista del paciente acerca del proceso de intervención, así como también cuáles son las dificultades o cuáles son las situaciones o motivaciones intrínsecas o extrínsecas que puedan llevarlo a recaer. Tomamos medidas preventivas y entrenamos al paciente en métodos de solución de problemas, así como en habilidades sociales que le permitan mantenerse en la abstinencia, así como también apoyarse de algún familiar cercano o de alguna red de apoyo de amigos que le genere una mayor confianza para seguir su camino y dejar de fumar. Eso es todo como propuesta de una evaluación de tipo conductual para el hábito de fumar. Gracias.